poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos para hacer recetas tan deliciosas como este alambre de pollo y de postre unas empanadas de ate con queso que difícilmente olvidarás. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la chef Yolo y hoy prepararemos dos platillos ricos y fáciles de la cocina mexicana, con increíbles trucos que te salvarán en la semana. La clave está en la prep, por eso yo tengo todos mis ingredientes listos para iniciar con mis recetas. ¡Comenzamos! ¡Que corra el cronómetro! Muy bien, dos platillos en 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un alambre de pollo y unas empanaditas rellenas de queso con ate. Entonces vamos a comenzar primero con el alambre porque este tiene más proceso, entonces voy a empezar con este. Y al mismo tiempo voy a agregar el tocino que ya lo tengo picado en cubitos pequeños. Muy bien, una temperatura media y ahí que comience a freírse. No voy a agregar grasa, o sea, para que esto se empiece a freír, pues porque tengo dos elementos que son muy grasosos. El tocino tiene mucha grasa y el chorizo también. Entonces no necesitamos estar agregando grasa, a menos que viniera un chorizo muy secón o que el tocino tenga más carne que grasa. Entonces ahí sí le estaríamos agregando un poquito para ayudarle. Voy a subir un poquito la temperatura para acelerar este proceso. Y ahí lo vamos a estar friendo hasta que comience a ponerse doradito. Ahí va, ahí va. Voy a subir un poquito más la temperatura. Y ahí no lo vamos a dejar, lo vamos a estar mezcla hasta que, repito, se ponga doradito. Ahora, mientras se está dorando y lo estoy checando, voy a hacer mi salsa. Entonces tengo un comal, pongo los jitomates a asar, pongo un diente de ajo, pongo la cebolla y pongo los chiles también en el comal. Nada más aquí, mucha atención. Todos los elementos de la salsa no me preocupan. El único que me preocupa y me trae con un pendiente serían los chiles, porque son chiles secos y los chiles son muy delicados, ya sea para una fritura o para un asado, se queman muy rápido. Entonces, estos sí los tengo que estar cuidando mientras estoy acá friendo el tocino y el chorizo, les estoy viendo, no los pierdo de vista porque eso sí los voy a tener que retirar en un momentito, nada más hay que se hacen un poquito. ¿Para qué? Para potencializar su sabor, saben mucho mejor y el aroma también es mucho mejor. Entonces sigo friendo, necesito que esto esté bien doradito. Muy bien, entonces aquí con la manita los voy a mover, pero muy poquito tiempo van a estar, ya de hecho ya no tardo en sacarlos. ¿Estos dónde van a ir? A una licuadora. Entonces voy por la licuadora. Déjenme quitar este tallito, este tocino y este chorizo. Ahí casi ya van. Ya casi. Muy bien. Entonces ahora sí, retiramos chiles. Ya de hecho ya huelen. ¿Vieron qué poquito tiempo los dejé? Nadita. Entonces, ustedes en casa no se olviden de los chiles. ¿A dónde van? Van acá. Porque se queman. Entonces aquí los dejo y de la salsa ya ni me acuerdo. Ahí los vamos a dejar, no me preocupa absolutamente nada, hay que se estén asando. Ahora, mientras está este chorizo, voy al refrigerador porque mi siguiente paso es empezar a hacer las empanadas. Entonces, corro, ya tengo aquí mi masa de hojaldre, la tengo en refrigeración porque la masa entre más fría, mejor. Entonces esa no la saquen con anticipación, sino hasta que la van a usar. Enharinamos toda la superficie. No exageren con la harina, ya saben que mucha harina nos reseca las masas. Y ahí vamos a estirar la masa, más o menos así. Igual ponemos otro poquito de harina encima y con un rodillo vamos a comenzar a extender. Acuérdense, del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. Y yo creo que aquí lo que voy a hacer es partir mi masa a la mitad para no estar estirando de más. Y ya si veo que me hace falta, pues ya estiro la segunda parte. Entonces estiramos y no nos olvidamos del tocino y del chorizo. Entonces movidita, ahí está, y regreso acá. Entonces del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, y ahí vamos. Igual agarro un poquito de harina y
sigo estirando. No me tiene que quedar muy delgadita, pero tampoco me tiene que quedar muy gruesa. Aquí, por ejemplo, yo creo que ya estoy llegando al grosor que quiero. Muy bien. Y aquí viene mi as sobre la manga, más bien mi as bajo la manga, que es estas tapas son de cualquier contenedor que tengan en casa, no necesitamos un cortador, la tapa de cualquier frasco. Con eso solucionamos y no estamos comprando un cortador especial para empanadas. Un tamaño que sea lo suficientemente grande y listo. Entonces quitamos exceso de masa, ahí están ya mis discos. Retiro lo voy a poner acá y voy a dejar aquí mis discos con un poquito de harina y listo. Esta parte yo ya me puedo olvidar. Voy a ir por mi chorizo y por mi tocino que ya están listos. Esto lo vamos a poner en un platito. Entonces retiramos todo el exceso de grasa, lo ponemos en un platito con papel absorbente y si llega a quedar ahí un poquito de tocino y de chorizo en la sartén, no pasa nada, tampoco no. Tenemos que ser tan perfeccionistas en la cocina. Entonces retiro, pongo en el platito. Muy bien. Y aquí lo que voy a hacer es agregar en esta misma grasa que ya me dio el tocino y el chorizo, voy a agregar el pollo y aquí mientras la carne aún está cruda, agregamos sal, pimienta, y empezamos a mezclar. Y ahí que empieza a tomar cocción, ya estamos en el alambre, ¿no? Entonces seguimos mezclando, seguimos mezclando. Es bien importante que sazonemos siempre cuando la carne está cruda. En el momento que entra en el sartén, en ese momento es cuando tenemos que sazonar, porque ese es muy buen momento para la carne, absorbe mejor la sal y la pimienta. Ahora, aquí cuando ustedes vean que la carne ya empieza a tomar un colorcito ya de cocción, aún por dentro va a estar un poquito crudo, pero por fuera ya se empieza a ver cocido, entonces ya puedo empezar a agregar el resto de los ingredientes. Entonces, ahí vamos, vamos pollo, vamos, muy bien. Ya casi, necesito que esté bien cocidito por fuera. Mientras les voy mencionando qué ingredientes tengo para el alambre. Tengo cebolla, tengo pimiento rojo, pimiento verde, pimiento naranja y pimiento amarillo. O sea, tengo todos los colores para que este alambre tenga mucho colorido. Muy bien. Ahí sigo. Aquí aprovecho para darle una vueltecita al tomate o ver si no. Estos todavía no les voy a dar vueltecita, pero el ajo sí le voy a dar vueltecita y a la cebolla también. Y ahí los dejo. Muy bien, vamos pollo, coopera. Muy bien. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Y ahora sí ya voy a agregar cebolla y todos los pimientos, todos al mismo tiempo. Muy bien. Y por último, el amarillo. Y ahí vamos a estar salteando. Déjenme quitarle todo esto que tengo aquí. Aquí agrego otro poquito de sal para los pimientos y sigo mezclando. Muy bien, y aquí voy a tapar. Este es otro as bajo la manga, es súper importante porque me ayuda a generar una cámara de vapor, se me cocina todo más rápido y esto se acelera. Entonces, de este lado tengo mis discos esperando para agregarle queso y un trocito de ate. ¿Qué queso estoy utilizando? Queso manchego. Entonces lo ponemos así, más o menos. Lo cubrimos. No, espérenme, esto está muy grande. Vamos a poner un trocito más chiquito. Tenemos estos dos. Y, perdón, ya me estaba yo olvidando del huevo por las carreras. Aquí nada más vamos a poner la pura yema. Esto lo retiramos. Una cucharita. Y aquí podemos utilizar una brocha o los deditos. Y yo soy de las que usa los deditos porque me funcionan mejor, más rápido. Claro, pues tengo las manos limpias porque no me va a quedar bien. Entonces cubrimos, ahí que cierre bien y pongo la primera. Y entonces vamos a ver, vamos a poner cochitos más chiquitos. Pongo huevo en toda la orilla y cubrimos. Muy bien.
que cierre bien, ¿eh? Y hacemos lo mismo con la que sigue. 2 trocitos, huevo, que es nada más la pura yema, digo huevo, pero en realidad es pura yema. Y cerramos. Que esté bien cerradito. Ahora rápido, con la misma masa, voy a hacer una pruebita en el aceite, que aquí esta vez sí es fritura profunda. Eché un cachito de masa, subió, está flotando, entonces eso es buen signo. El aceite está bien caliente. Entonces, agregamos las empanadas y las dejamos ahí. Muy bien, de aquí sí que no me voy a ir. Aquí me tengo que esperar que se estén friendo porque si no se me pueden quemar. Ahora, de este lado, déjenme dar una limpiadita. Ahora sí está un poco imposible que tenga muy limpio porque tengo harina, pero bueno, aunque sea una manita. De este lado ya tengo listo azúcar y vamos a darle una vueltecita para ver que estén bien. Todavía no se ven bien doraditas, entonces no es buen momento para sacarlas. Vámonos otra vez para acá. Lo quito y voy a revisar otra vez que estas empanadas ya estén doraditas. Ya casi, miren, por ejemplo, de este lado ya se ve dorada, de este lado no. Entonces hay que esperar un poquito mientras voy a revisar cómo va nuestro alambre, que yo creo que va muy bien. Ya casi, pero todavía no. Entonces volvemos a tapar y estas empanaditas, por lo que más quieran, ya tienen que empezar a quedar. Muy bien, voy a girar. Esta, por ejemplo, ya casi está y esta la voy a sacar. Y les decía que yo tengo aquí listo ya un platón con azúcar y mientras está caliente, esto es bien importante, mientras está caliente hay que salpicarlos con azúcar para que se adhiera mucho mejor. Y aquí en el plato yo ya tengo lista esta, lo retiro y sale la primera. Voy por la segunda, vean qué doradita, retiro exceso de grasa, la coloco y empezamos a revolcar. Muy bien. Coloco de este lado y hacemos exactamente lo mismo con la última. Y la ponemos aquí. Y empezamos a cubrir. Muy bien. Ahí está la tercera. Listo, esto ya sale. Me voy inmediatamente a ver cómo va esto. Y esto ya tiene que estar, estoy casi segura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar otra vez el tocino y el chorizo. Mezclamos rápido. Bañamos con queso. Y ahí ya lo que vamos a hacer es bajar la temperatura y con el calor que me resta, listo. Con eso se va a empezar a fundir el queso. Ahora, de este lado, vámonos a la salsa. Muy bien, entonces tengo tomate, o jitomate, mejor dicho, más tomate, cebolla, más jitomate y tenemos un diente de ajo. Esto le voy a dar una ayudadita con un poquito de caldo y nos falta sal, pimienta, por supuesto. Sal, pimienta y a moler. Venga. Muy bien. Aprovecho para dar una limpiadita. Entonces, a ver, esto de aquí sale, esto de aquí sale. Ahí está. Muy bien, ponemos este, a ver cómo va. ¡Ay, que se muela! Muy bien, a ver, ¿cómo voy de tiempo? ¡Uy, me queda 1 minuto y 20 y algo! Entonces agregamos aquí la salsa. Perfecto. Y ya nada más me falta que el alambre haya fundido bien, porque este que es... ¡Ah, ya fundió! ¡Perfecto! Uy, justo a tiempo estoy terminando. Muy bien, entonces ponemos en un platón, de esta forma. ¡Ay, me pesa! Muy bien, vamos, Yolo, ¿me queda cuánto? Me quedan segundos. Muy bien, ahí voy ya, ahí voy, se los prometo, sí voy a terminar, se los prometo. Ahí está. Híjole. Muy bien,
De este lado ponemos. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Ya nada. Ya tengo la salsa y listo. Entonces tengo unas empanaditas, tengo salsa y tengo el alambre de pollo para acompañar. Y tatán, creo que acabé antes, ¿verdad? ¿Cuántos segundos me quedaron? 23 segundos. Acabé antes, ¿cómo ven? ¿Se puede cocinar en 15 minutos? Sí, claro que se puede cocinar porque yo ya se los demostré. Así que muchas gracias por su atención. Misión cumplida. Me encanta que me hayas acompañado. Soy la Chef Yolo y espero que tú y tu familia disfruten en grande este menú mexicano. La próxima semana vendré con una nueva temporada de En 15 Minutos con Yolo, que dedicaremos a los pequeños del hogar. Se pondrá buenísima. Cuéntame en los comentarios qué platillos para niños te gustaría cocinar express. Hasta el siguiente reto en la cocina. Adiós.